Entonces, acá vamos a revisar el equilibrio de una partícula, el concepto de diagrama de cuerpo libre y los sistemas de fuerzas coplanares. ¿Qué es una partícula? Una partícula es un punto donde concurren varias fuerzas. O la idealización de un punto donde llegan varias fuerzas. Eso es una partícula y ya lo veremos más adelante. Entonces en esta clase o en este tema, el objetivo es que los estudiantes puedan dibujar el diagrama de cuerpo libre de una partícula, de un punto donde concurren varias fuerzas y que los estudiantes apliquen ecuaciones de equilibrio para resolver problemas en dos dimensiones por una partícula a la cual concurren varias fuerzas. Dentro de las actividades, al principio vamos a hacer una lectura de quizzes, cuáles son las aplicaciones, el qué, por qué y cómo se emplean los diagramas de cuerpo libre, las ecuaciones de equilibrio estático, cuáles son, análisis de resortes y poleas, al final un quiz conceptual, problemas resueltos y quiz. Cuando hablo quiz es que no lo vamos a realizar en la plataforma, sino que vamos a responder de la explicación y ustedes pues responden después de la explicación, pero no es que lo vayamos a hacer en la plataforma. Entonces, acá hay una primera pregunta que dice que cuando una partícula está en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es igual si alguno tiene la respuesta, me dice. La primera opción, una constante, un número positivo, cero, un número negativo o un número entero. Correcto, listo. Entonces, ya ahí la tienen. Entonces, para que una partícula esté en equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre él, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero. Ok, está claro. Esta otra. eh, para una polea y un cable sin fricción, las tensiones en los cables T1 y T2, esta es T1, faltó acá, y esta es T2, se relacionan como T1 es mayor que T2, T1 es igual a T2, T1 es menor que T2 y T1 es igual a T2 por seno de teta. ¿Alguno tiene claridad cuál es esa? Ok, ¿quién más? Bueno, aquí le voy a decir de una vez. Cuando tenemos... Sí, te escucho, Maleja, te escucho. Ok. O- entonces, voy a responderla. Cuando nosotros tenemos una polea y sobre esa polea pasa un cable sin fricción, la tensión en el cable es igual. ¿Sí? O sea, T1 es igual a T2. Solo si no hay una fricción entre el cable y la polea. Listo. Una polea y un cable sin fricción.
No, simplemente es un ángulo para definir la inclinación que tiene esta zona del cable. Solo cuando es una polea y un cable sin fricción. ¿Qué aplicaciones tiene las partículas? Entonces, por ejemplo, acá en una grúa que sostiene un peso, este elemento que está acá es un peso. El peso del elemento va a actuar en el centro de gravedad de la sección transversal. O sea, aquí vamos a tener que esto, el peso va a actuar hacia arriba, hacia abajo, perdón, el peso siempre va hacia abajo. Lógicamente, pues este cable va a tener la tensión del peso. Aquí. Este cable va a tener la tensión del peso, ¿sí? O sea, T va a ser igual a W. En este punto que tenemos acá están concurriendo tres correas. Entonces, ¿qué es esta correa que se muestra acá? Esta otra correa que se muestra acá y esta otra correa que se muestra acá. Voy a hacerlas en colores para diferenciarlas. O sea, acá hay una correa roja, acá hay una correa azul y acá hay una correa amarilla. O sea que tenemos tres correas. O sea, hacia arriba, que está el peso W del cable, y por acá va a estar mi correa roja, mi correa azul y mi correa amarilla. Este punto que está aquí es la partícula donde concurren todas las fuerzas. Este cable rojo va a tener una tensión 1, el azul va a tener una tensión 2 y el amarillo va a tener una tensión 3. Y como el peso es conocido, este peso se nos va a distribuir a cada una de las tensiones de estos cables que están concurriendo a un punto que le va a poner un nombre, digamos que ese sea el punto A. Esto que se muestra acá es DCL, que traduce diagrama de cuerpo libre del punto A, y lo hacemos con sus iniciales D, C, L del punto A. Diagrama de cuerpo libre del punto A. Entonces, como nuestro peso es conocido, podemos determinar las tensiones que se van a cada uno de estos cables. Y el proveedor nos dice a nosotros, bueno, esos cables que se están usando son de acero A36 y la resistencia máxima que tiene el cable es de 36.000 KE6. Entonces yo calcularé la fuerza que se va a cada uno de los cables, y si se excede la fuerza que se va a alguno de estos cables, el cable se va a reventar. Entonces esos diagramas de cuerpo libre nos sirven para determinar las fuerzas internas o las tensiones que se generan en cada uno de esos elementos, y si nosotros conocemos la capacidad o la resistencia que tiene cada uno de esos elementos o cada uno de esos cables, podemos saber cuál es el valor del peso máximo que podemos colocarle. Entonces ese es un caso de una aplicación, ¿sí? ¿Cuál es el peso máximo que puedo colocarle a este balde para que ninguno de los cables se vaya a reventar? Entonces es un caso, esta grúa que levanta una carga para decidir si las correas que sujetan la carga fallarán o no fallarán. Entonces, ¿qué se debe conocer? Las fuerzas de las correas.
¿Y cómo pueden encontrarse? Entonces se pueden encontrar con el diagrama de cuerpo libre y aplicando las ecuaciones de equilibrio estático. Con eso nosotros acá podríamos determinar eh, primero la fuerza en cada una de las correas, y si sabemos cuál es el material de esa correa, podemos determinar eh, eh, cuál es la tensión máxima que puede soportar para que el elemento no vaya a fallar. Acá vamos a explicar un par de cositas, entonces, de lo que es tensión o de lo que es compresión. Entonces, cuando nosotros tenemos una partícula, en esa partícula el vector puede salir o el vector puede entrar. Esta es mi partícula del punto, mi vector puede salir o puede entrar. Cuando hablo de salir, es que la punta de la flecha sale de la partícula. Cuando hablo de entrar, es que la punta de la flecha entra a la partícula. Cuando la punta de la flecha sale de la partícula, el elemento trabaja a tensión. Y cuando la punta de la flecha entra, el elemento trabaja a compresión. Puede entrar así, o sea, puedo tener mi partícula así y la punta de la flecha sale. Eso es tensión. Esta será acá tensión. O puede salir hacia la izquierda. Entonces tengo mi partícula y la punta de la flecha la puedo dibujar hacia la izquierda. Va saliendo de la partícula sin importar que vaya hacia la izquierda. Esta será tensión. O puede entrar de esta forma a la partícula, compresión, o puede entrar con un ángulo de inclinación, compresión, entonces la definición es que un elemento está en tensión si la fuerza sale de la partícula. Coloquemos acá punta de la flecha. O una fuerza está en compresión si la fuerza entra a la partícula. Es decir, la punta de la flecha. Los cables siempre trabajan a tensión, porque si le aplicamos una fuerza hacia adentro, ellos no, pues, no van a trabajar.
Entonces, siempre vamos a colocar las fuerzas saliendo de la partícula si el elemento está trabajando, porque si son cables trabajan a tensión. Entonces, son las dos formas como pueden trabajar las fuerzas que se denominan fuerzas axiales, porque van a lo largo del elemento. Como van a lo largo del elemento, son fuerzas axiales. Y pueden ser fuerzas axiales de tensión o fuerzas axiales de compresión. ¿Qué otra aplicación, qué otra aplicación tenemos? Entonces, otra grúa que sostiene un carrete. Entonces, en ese carrete, nosotros vamos a tener que este carrete va a tener un peso. Entonces, acá va a tener un peso. Y el peso de ese carrete va a ser igual a la tensión del cable AD. Tensión AD. Porque si esto hacia acá va hacia abajo W, aquí hacia arriba debe ir W. Y es este W que se muestra acá. Entonces, si vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la partícula A, entonces como son cables, acá tendremos entonces la tensión del cable, como sale el nodo, es un cable, ahí tendremos que sale el nodo y este como es otro cable, entonces va a salir del nodo A y este va a ser mi cable que va a tener una tensión AC, y este de este lado acá es un cable que va a tener una tensión AB, y estamos trabajando en la partícula A. Entonces acá está nuestra partícula A, hacia arriba está la tensión AD que es W, y están concurriendo a la partícula A la tensión del cable AB y la tensión del cable AC. Nosotros podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre del punto B. Entonces lo que trabaja tensión es el cable AB. Por ende, cuando nosotros hacemos diagrama de cuerpo libre del punto B, debe salir la tensión del cable AB. Es decir, que si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto B, en el punto B, es este punto que está aquí, vamos a tener la tensión del cable AB. El cable AB es este. Como trabaja tensión, ahora debe salir del nodo B. En el nodo A sale porque trabaja tensión el cable AB. Y en el nodo B también debe salir porque trabaja tensión el cable AB. Entonces, acá tendremos nuestro cable AB. Entonces, mi cable AB, que ya sé que su tensión es AB. Tensión AB. Está este elemento que está acá, que es BC. Ese elemento va a trabajar a compresión. Más adelante explicaremos ejercicios de ese tipo. Entonces, como trabaja a compresión, va a entrar al nodo B. Entonces aquí digamos que es el elemento BC. Y acá estará este cable de aquí hacia abajo, que vamos a decirle que termina acá en el punto E, por ejemplo. Entonces, ahí tendremos la tensión BE.
Y el elemento que estamos analizando es la partícula B, que es este punto que está acá, donde están concurriendo esas tres fuerzas que mostraba ahí. Señor. BA o AB, sí, es lo mismo. Yo siempre los trato de enumerarlos con el orden alfabético. A, B. Entonces este cable aquí se llama AB o se llama BA. Esto que está de aquí a acá es un cable que se llama el cable AB. Uno entendería, entonces va de B a A, pero no, este es el cable AB, o si lo llamo el cable BA. Este es el cable AC, o lo llamo el cable CA. Este es el elemento BC, o lo llamo el elemento CB. Yo los enumero siempre en orden alfabético. La primera letra y la que sigue posterior al orden alfabético que tenga. Entonces, sí señora. Porque AB trabaja a tensión. Cuando analicé el nodo A, o sea, aquí cuando analicé el nodo A, como es un cable, debe salir del nodo. ¿Cuál es el cable? El cable AB. ¿Cómo trabaja el cable AB? Trabaja a tensión. Entonces, para que una fuerza trabaje a tensión, debe estar saliendo del nodo. Entonces, si estoy en el nodo A y sé que el cable AB trabaja a tensión, debe salir del nodo A. Ahora, si estoy en el nodo B, voy a seguir analizando el cable AB. Entonces, como sé que el cable AB trabaja a tensión, debe salir del nodo B. Señor. El BC. No, este no es cable. Esto no es, este elemento no es un cable. Esto es como un... ¿Sí? Este elemento no es un cable. Este elemento es como una varilla. ¿Sí? Sí, porque si fue... ¿Cómo? Si fuese un cable, esto no trabajaría, porque los cables no trabajan a compresión. Entonces coloquemos BC es una varilla. Digamos, varilla BC. Porque el cable no podría trabajar a compresión. Compresión es que yo cogiera este marcador que está aquí y le hiciera fuerza hacia adentro, ¿sí? Tensión es que cojo esto y le hago fuerza hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, halo hacia afuera, tensión hacia adentro. Y un elemento muy delgado como un cable, eso no me funcionaría, a compresión. Si yo cojo este cable que está aquí y lo halo, o sea, hago fuerzas hacia afuera, él se alarga, o sea, está trabajando, fuerza hacia afuera está trabajando, pero si yo esto le hago fuerza hacia adentro, miren lo que pasa, no trabaja, no aporta resistencia, hacia adentro. Hacia afuera el sí, porque se tensiona, soporta una fuerza, pero hacia adentro no. Entonces el elemento negro es una varilla, porque si fuese un cable, no estaría trabajando. Esa es otra, sí, correcto, correcto, correcto. Esa es la palabra para darle equilibrio, ¿sí? Entonces, este elemento BC está equilibrando la componente X horizontal de esta fuerza. Y esta fuerza que va hacia abajo está equilibrando la componente Y de la fuerza TAB. O sea, este diagrama de cuerpo libre debe estar en equilibrio. Esa es la palabra. Eso es. La partícula debe estar en equilibrio. Entonces, para que esté en equilibrio, esta fuerza AB tiene unas componentes X y Y.
Acá yo tendré mi diagonal, hacerlo en amarillo. Entonces, si yo tengo que esto está inclinado y que es TAB, ese TAB tiene unas componentes en X cartesianas, vectoriales. Entonces aquí va a estar la componente, y esta va a tener una componente TABX que va hacia la derecha, su punta, porque termina acá, y va a tener una componente TABY que termina aquí arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que esta TABX que va hacia la derecha se debe equilibrar con esta fuerza BC. Una va hacia la derecha y la que la contrarresta va hacia la izquierda. Y esta TABY que va hacia arriba se debe equilibrar con esta roja que está acá. O sea, debe estar en equilibrio. Esa es la palabra. Y es lo que estamos revisando. Equilibrio de partículas en dos dimensiones. Las dos dimensiones tenemos componente en X y componente en Y. Entonces, esta es otra de las aplicaciones. Entonces, un carrete que tiene un peso dado. ¿Cómo encontraríamos las fuerzas en los cables AB y AC? Con equilibrio de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre de partículas. Si se diseña una barra, bueno, una barra separadora es el nombre que, es una barra separadora, no una varilla. Como esta, debe conocer las fuerzas para asegurarse de que no vaya a fallar esa barra BC. Entonces esta barra será de algún material, de madera, de acero, de aluminio, de lo que sea, y el aluminio tiene que soportar una capacidad máxima a la compresión. Si se excede ese valor, la barra se apachurra, se dobla. ¿Sí? ¿Y cómo calculo la fuerza que me llega a la barra? Con un diagrama de cuerpo libre de partículas. Primero diagrama de cuerpo libre acá, hallo la tensión del cable AB y después bajo. Ya explicamos cómo hacer esos diagramas de cuerpo libre de esas partículas. Hasta allí preguntas, ¿quién tiene? Listo, entonces esto como otra aplicación, ¿sí? ¿Qué hacemos con los diagramas de cuerpo libre? Determinar las fuerzas que se generan en distintos elementos cuando conocemos alguna de las fuerzas. Si estamos, por ejemplo, ya esto es en tres dimensiones o en un plano que está inclinado, entonces si acá tenemos un barco que está anclado y que la tensión que soporta el cable es de 50 kilonewton, entonces aquí vamos a tener la fuerza de 50 kilonewton y vamos a tener las tensiones en los cables. O sea, acá tendremos una tensión en este cable y por acá vamos a tener una tensión en este otro cable. Entonces acá hay una fuerza que es conocida, que son estos 50 kilonewton, y hay unas fuerzas que van a ser desconocidas, que son las tensiones. Entonces por acá tendremos la tensión del cable BD y el otro cable tendremos entonces la tensión del cable BC. Por acá está nuestro punto B y ahí tendremos nuestro diagrama de cuerpo libre del punto B. Entonces acá lo que podemos determinar es qué cable colocamos acá y acá que soporten la fuerza de 50 kilonewton para que no vayan a partirse. Entonces el proveedor nos dice a nosotros, el cable tiene un
esfuerzo admisible de tanto. Esfuerzo es fuerza sobre área. Que es un concepto que lo van a ver en su curso posterior de mecánica de materiales y laboratorio o mecánica de sólidos y laboratorio. Entonces, este esfuerzo es una capacidad, es una resistencia de acuerdo al tipo de material que tenga. Cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto B, calculamos cuál es la tensión que se va a cada uno de esos cables. Y si eh, sabemos cuánto es el esfuerzo y conocemos la fuerza, podemos determinar el área. Esta fuerza es la fuerza que se obtiene del diagrama de cuerpo libre del punto B. Y el esfuerzo es la resistencia que tiene el cable, que ya hay tablas de acuerdo al material que se analice y a los diferentes tipos de cables que se ofrezcan en el mercado. Entonces, si conocemos el esfuerzo y conocemos la fuerza que se obtiene de diagrama de cuerpo libre del punto B, pues simplemente despejamos el área. Entonces aquí diremos que el área va a ser igual a la fuerza que es conocida del diagrama de cuerpo libre del punto B dividido sobre el esfuerzo. Y ya luego, como nosotros sabemos que si son cables, son circulares, entonces el área de un círculo es pi por diámetro cuadrado. Entonces tendremos acá pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Va a ser igual a la fuerza dividido sobre el esfuerzo. Y calculamos el valor de el diámetro de ese cable. Entonces fíjense que estamos diseñando en el curso de estática. Diseñar, ¿qué es? Diseñar es determinar las dimensiones de los elementos. ¿Qué dimensión estamos determinando acá? El diámetro de este cable. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto D, determinamos cuál es la tensión que tiene este cable, cuál es la tensión que tiene este cable. Y si nos dicen, por ejemplo, el cable es hecho de acero A36, la resistencia es 2520 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y ya ahora que explicamos el diagrama de cuerpo libre es cómo calcular las tensiones, entonces ya podemos diseñar el diámetro de un cable que soporta una fuerza. Otra aplicación de equilibrio de partículas en dos dimensiones. Entonces, cuando nos hablan a nosotros de sistemas de fuerzas coplanares, es lo mismo pues decir que estamos en el plano, ¿sí? Y sabemos que el plano pues tiene las coordenadas X y Y. Voy a hacerlo por acá arribita. Mi plano tiene X y Y, o lo que se denomina coordenadas cartesianas. Si deseamos que sean coordenadas cartesianas vectoriales, o sea, al escalar le estamos poniendo un vector, esos vectores son vectores unitarios. Y los vectores unitarios están asociados a letras. Entonces, para X está el vector unitario Y. Y es vector unitario. Tiene magnitud 1. Vector unitario a lo largo del eje Y, del eje X. Y Y está asociado con J, el sombrerito arriba, y es el vector unitario
es decir, que tiene magnitud de 1 a lo largo del eje Y. Entonces yo puedo multiplicar un escalar por el vector unitario y tengo el vector unitario de esa fuerza. Ese escalar es la componente de fuerza que tenga el elemento que estemos analizando. Este es un ejemplo de un sistema de fuerzas en dos dimensiones o coplanar. Acá, si todo el conjunto está en equilibrio, entonces la partícula A también va a estar en equilibrio. En equilibrio es que nada se va a mover. La única partícula aquí que tenemos es A porque están concurriendo todas las fuerzas. O C y ya la miramos. Para poder determinar las tensiones en los cables para un peso dado del cilindro, debe aprenderse a dibujar un diagrama de cuerpo libre y aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. Las ecuaciones de equilibrio estático que nos aplican acá es que la fuerza resultante de las fuerzas que actúan en una partícula debe ser igual a 0. Miremoslo en esta diapositiva que sigue. Es una posterior a esta. Entonces acá el qué, el por qué y el cómo de un diagrama de cuerpo libre. Y cuando hablemos de diagrama de cuerpo libre vamos a hablar de DSL. ¿Qué son esos diagramas de cuerpo libre? Los diagramas de cuerpo libre son uno de los elementos más importantes para dibujar y poder determinar, esto está mal aquí, y poder determinar las fuerzas que se transmiten a elementos desconocidos. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Simplemente es un dibujo en el cual se muestran las fuerzas externas que actúan en una partícula. ¿Por qué? Porque es la clave para poder escribir las ecuaciones de equilibrio estático que se utilizan para resolver incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son fuerzas o ángulos que nosotros deseamos determinar. ¿Cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es que vamos a imaginar una partícula aislada en un contorno. Lo segundo, en esa partícula se deben mostrar todas las fuerzas que concurren o que llegan a esa partícula. Y la partícula es un punto. ¿Cuáles son las fuerzas? Hay unas fuerzas activas. Esas fuerzas tratan de mover la partícula. Y hay otras fuerzas que son fuerzas reactivas. Esas fuerzas tienden a evitar el movimiento de esa partícula. ¿Cómo se hace? Entonces, se identifican las fuerzas y se muestran todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y de las desconocidas. Y las desconocidas son unas variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá este cilindro que tiene una masa de 40 kilogramos, convierto este cilindro a su peso y yo puedo decir que tengo mi diagrama de cuerpo libre de C. Diagrama de cuerpo libre de la partícula C. La partícula C tiene el cilindro que tiene un peso y como tiene un peso va hacia abajo. Entonces colocamos la flecha hacia abajo. Y ese va a ser el peso del cilindro. Sabemos que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Es decir,
que si reemplazamos los valores, el peso va a ser igual a una masa de 40 kilogramos. Ahí tendremos 40 kilogramos. Por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya ahí nos queda kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. En física ya nos habían explicado que kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton. Es decir que el peso que tiene ese cilindro, W, es de 40 por 9.81. 40 por 9.81. Ahí tendremos 392.4 newton. 392.4 newton. Ahí está nuestra partícula C. Este punto de acá, nuestra partícula C. Partícula C. Entonces, como una partícula, deben concurrir varias fuerzas. ¿Qué otra fuerza concurre ahí? La tensión del cable AC. Entonces acá tendremos nuestro cable AC. Como es tensión, debe salir. Entonces, ahí estará tensión AC hacia arriba. Tendremos tensión AC. Tensión AC. En ese caso solamente tenemos componente de fuerzas en y podemos decir que la suma de fuerzas en el eje Y o en la dirección Y es igual a 0. Y que si la punta de la flecha va hacia arriba, le colocamos más. Y si va hacia abajo, le colocamos menos. Acá tenemos que TAC va hacia arriba, lo ponemos como más. Tenemos entonces TAC. Y tenemos W, que es la otra fuerza que va hacia abajo. Como va hacia abajo, colocamos menos. Menos 392.4 newton. Y para que eso esté en equilibrio, para que la partícula no se mueva, para que todo el sistema no se mueva, esto debe ser igual a 0. Y lo que está restando acá pasará a este lado a sumar. Entonces el TAC es de 392.4 newton. ¿En dónde estábamos nosotros? En el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Ahora me voy a mover a mi nodo A. Entonces, si me muevo a mi nodo A, entonces AC sigue trabajando a tensión. ¿Cuánto vale? 392.4, que es lo que se muestra acá. Esta va a ser una fuerza activa. Este W es lo que yo escribí aquí como TAC. ¿Por qué? Porque lo que trabaja a tensión es mi cable. O por deducción, yo una vez puedo decir, esta masa está aquí, entonces significa que el cable AC tiene la tensión del peso de la masa. Y lo coloco de abajo acá una vez. Y acá hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo A. Aquí tendremos diagrama de cuerpo libre del nodo A. ¿Qué hay en nuestro nodo A? En nuestro nodo A está la tensión del cable AB. Como es tensión, sale. Entonces ahí tendremos tensión de AB. ¿Y qué más tenemos ahí? En esa partícula tenemos la tensión del cable AD. Entonces, como es tensión, sale y este se llama TAD. ¿Qué es desconocido? Las tensiones de AB,
AD. ¿Y qué es conocido? La tensión de AC, que equivale al peso, y es de 392.4 newton, lo que es TAC o lo que es W. Entonces, lo que hicimos fue concentrar todas las fuerzas activas y reactivas en el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Y en ese diagrama de cuerpo libre tenemos que colocar todas las magnitudes conocidas y desconocidas. Desconocidas, esta que está acá, 392.4. Conocida, esta que está acá, 392.4. Desconocida AB y desconocida AD. Pero también tenemos que poner los ángulos. Entonces nos falta colocar aquí este ángulo de 30 grados. Y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que viene es aplicar las ecuaciones de equilibrio estático y en última resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál debe ser el equilibrio? Entonces el equilibrio debe ser que la suma o el vector B más el vector C más el vector D sea igual a 0. Respondíamos al principio el quiz. Para que una partícula se mantenga en equilibrio, la resultante de las fuerzas que actúan en esa partícula debe ser igual a 0. Entonces acá si sumamos el vector B, C y D, su resultante debe ser igual a 0. O lo mismo que decir acá, que la suma de las fuerzas es igual a 0. Si lo hacemos de manera vectorial escalar, vectorial escalar es que las componentes que estén en X la multiplicamos por el vector unitario Y y las componentes que estén en J las multiplicamos por el vector unitario J. ¿Cuál es componente? La sumatoria de todas las fuerzas que actúan en X tendrán que multiplicarse por el vector unitario Y y la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en Y tendrán que multiplicarse por el vector unitario J. Como son escalares, tendremos que tener en cuenta el signo más o menos. Y es más si va hacia la derecha en X, y es menos si va hacia la izquierda en X. Y es más si va hacia arriba en Y, o es menos si va hacia abajo en Y. Entonces su resultante acá va a ser igual a 0. Eso significa que la sumatoria de todas las fuerzas, componente escalar en X, por Y debe ser igual a 0Y. O lo mismo que decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y para la sumatoria de fuerzas en Y multiplicado por J, esto debe ser igual a 0J, la componente vectorial escalar de su resultante. ¿Y qué obtenemos al final? Para poder solucionar al final, vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio estático para poder solucionar dos incógnitas. En álgebra lineal nos explicaban que para resolver un sistema de ecuaciones, el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas. Entonces, si estamos en dos dimensiones, generalmente van a ser dos incógnitas y vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio estático. Y continuamos la próxima clase, chicos. Que nos vamos a dedicar a hacer ejercicios.